Hola, ¿qué tal amigos y amigas? En esta ocasión traigo a presentarte esta blusita que voy a realizar el patrón, corte y confección, que tiene un cuellito bebé y olanes en la sisa o bocamanga. Así que quédate conmigo para mirar el paso a paso de esta linda blusita. Para realizarla voy a ocupar un rectángulo de la cuarta parte de pecho, que son 16.5, por lo largo de espalda, que es 28. Voy a cerrar el rectángulo y la voy a hacer un poco más larga. Le voy a anexar 12 centímetros de largo para que quede, para si se puede usar con una falda, quede por dentro. En la parte de arriba voy a bajar 2 centímetros. Después de esos 2 centímetros, 14 y 14 también para hacer la línea vertical. En el cuello voy a poner 2 centímetros, después 5 y arriba también 5 para cerrar el hombro. Voy a colocar la curva de la bocamanga y el cuello. Aquí cierro el hombro y voy a también a realizar el cruce de los botones. La estoy haciendo en talla 6 y voy a ocupar el mismo molde para hacer la parte de la espalda. Por eso es que bajo esos 2 centímetros en la parte de arriba para ahí mismo realizar los dos moldes. Ahora lo voy a recortar. Aquí crucé 1.5, que viene siendo para los botones. Va a llevar como unos 4 o 5 botones. Este cuellito que estoy aquí dibujando lo voy a hacer pero ya en la tela. Ahí te voy a explicar el paso a paso en la tela. Ahora voy a recortar el molde para sacarlo en tela. Aquí no voy a quitar la parte del cuello de la espalda porque es el primero que voy a realizar en tela. Voy a doblar el cruce de los botones para sacar esa parte primero. Aquí voy a buscar el lado derecho y revés de la tela, porque la tela se mira casi igual por los ambos lados. Entonces voy a buscar en la orilla del fabricante unos hoyitos que le forman ahí, y por la parte de arriba, que están así como que más como porosito, esa es la parte revés, y donde está liso es la parte del derecho. Ahí voy a prender de alfileres para que no se me mueva. En la parte de acá está doblado y voy a dejar 2 centímetros o 3 de margen de costura para la bastilla y 1 centímetro en los lados, la bocamanga, el hombro y el cuello lo estoy cortando a ras del molde. No le estoy dejando margen de costura. Aquí voy a recortar esta parte del cuello en el molde porque voy a realizar la parte de enfrente. Aquí estoy dejando 5 centímetros porque es donde va a cruzar ahora sí la botonadura y quede como forro. Ahí voy a prender de alfileres para que no se me mueva el molde, y esto es con la finalidad de que esa parte que doblé se forme como una curvita en la parte de arriba del cuello. Ahora coloco el que ya recorté para ponerle el mismo margen de abajo y de arriba en el hombro, pero en los lados lleva 1 centímetro de margen de costura. Y en el cuello voy a recortar el cuello pero de enfrente y también sin dejar margen de costura en ambos cuellos. Ahí voy a abrirlo. Esa curva es la que te mencioné, que debe de quedar así para que concuerde con el cuello de enfrente. Ahora lo voy a marcar de donde está el cruce de los botones para doblar. Ahí formé un piquete para saber exactamente también el de abajo. Voy a doblar esos 5 centímetros para un lado
y también la parte de abajo la voy a doblar hacia adentro para que quede como un forro. Es casi como un forro lo que se le pone ahí y no hacerlo aparte. Igual se le puede poner como con costura, que en otra ocasión lo haré diferente para mostrarte que se le puede poner un forro completo desde abajo hasta donde está el hombro. Ahí voy a poner la parte derecha encima de la izquierda y lo voy a prender con alfileres a 3 centímetros de extremo a extremo, pero de solo del cruce de los botones. Y ahora lo voy a prender de los hombros para poderte realizar el paso a paso del cuellito bebé o cuellito Peter Pan, porque me han mencionado que se llama cuello Peter Pan. Ahí voy a costurar a 1 centímetro de margen de costura y también le voy a poner zigzag o la over en la orilla de los hombros, pero no voy a cerrar los costados. Aquí voy a extenderlo así doblándolo a la mitad y abajo tengo un tramo de papel porque ahí lo voy a dibujar, que fue lo que te expliqué en el otro video, que se dibuja pero ya cuando es la tela. Lo voy a alinear bien marcando el cuello de la espalda y ahí doblando el cruce de los botones. No lo voy a dejar abierto porque eso no se marca. Eso es con la finalidad de que el cuello no llegue hasta la orilla del cruce de los botones. Ahí marco donde está la unión del hombro para que a la hora de realizar el cuellito bebé me base yo por lo que mide el hombro, que son 11, pero lo voy a dejar de 10 centímetros para que no sobresalga mucho del hombro. Y lo voy marcando todo lo que es el contorno del cuello hacia abajo, 10 centímetros. Lo voy a marcar así todo recto. E igual en la parte del cuello de la espalda, aunque ese esté más alto, se tienen que medir 10 centímetros de la orilla del cuello hacia abajo. Y ahora lo voy a remarcar más. Ahí sería doblar tela en esa parte de la espalda. Voy a meter 6 centímetros, de 5 a 6 centímetros, y arriba voy a meter 1 centímetro porque le voy a poner encaje. Si no le pones encaje, lo puedes dejar hasta donde está marcado el cuello. Lo voy a hacer así manual porque las curvas de la regla no caben bien ahí, se miraría muy disparejo. Ahora lo voy a recortar para medírselo a la blusa y ver que la parte de esa curva que hice en la parte de enfrente se vea asimétrico y no se vea muy picudo. Aquí se lo estoy midiendo a la blusa, así sobrepuesto, y le voy a recortar un poco, como un medio centímetro de la punta nada más para que se vea más redondeado, porque lo veo muy grande de ahí, de esa curva. Ahora lo voy a volver a poner para ver cómo se mira, y ya se mira bien. Y voy a hacerlo en tela de la misma, de lo de la blusa, y voy a doblar la tela, a prender con alfileres, y de la parte de ahí está doblada la tela. Ahora lo marco todo el contorno y también de los hombros, y voy a dejar 1 centímetro de margen de costura. En el cuello lo voy a cortar a ras del molde del cuello bebé para que no vaya a quedar muy pequeño al ponérselo a la blusa si le dejo margen de costura. Ahí marco la mitad y el hombro. Ahora lo voy a extender para cortar la otra parte porque tiene que ser doble, y ya esa parte de abajo la puedo poner ya sea atravesada o
o al mismo hilo de la tela, que al cabo es la parte de abajo, no importa. Ahí lo prendo de alfileres para que no se me mueva esa pieza. Y también lo voy a recortar todo al margen de ese molde que ya está hecho en tela, porque ya tiene su margen de costura, que es 1 centímetro. Pero en el cuello, como ya mencioné, no lleva margen de costura, va a ras del molde que se realizó en el papel, para que le quede bien a la blusa y no le vaya a faltar, porque si le dejamos margen de costura le va a faltar y le vamos a tener que recortar un poquito más adentro. Así que aquí se recorta a margen del molde. Ahora lo voy a desprender. Las dos piezas, aquí estoy marcándole donde están los hombros y donde está la mitad del cuello de la espalda. Lo voy a desprender y voy a dejar la parte derecha y la que corté al hilo, porque esa es la que se va a mirar por enfrente, y le voy a pegar este encaje. En el otro video mencioné que un holán, sí he mirado que llevan holán y se miran muy bonitos. Es un holán muy pequeñito que va como tabloneado, pero se mira muy bien. Pero yo le voy a poner este encaje y lo voy a dejar a medio centímetro de margen de costura de la tela. Y ya después la segunda costura, cuando ponga la otra pieza encima, va a ir a 1 centímetro de costura, para que esa sobrecostura, no se mire al voltearlo por la parte del lado derecho. Tiene que quedar por dentro. Ahí voy formando bien la curva de enfrente de ambas partes para que se vea asimétrico cuando ya esté costurado por el lado derecho. Ahora le voy a pasar esa sobrecostura a máquina. Ahí empiezo con un remate, o no, si no queremos no le ponemos remate, porque va a llevar otra costura que va a ser la que es definitiva, y en esa sí le vamos a poner remate. Ahí voy haciéndolo a medio centímetro o un poquito más de medio centímetro, pero que no llegue al centímetro, porque la otra costura va a llegar al centímetro. Ahí voy a unir la otra parte y la voy a hilvanar con alfileres, porque como la primera lleva la sobrecostura, está como un poquito encogida, y al poner esa se va a mirar como que le va a sobrar al final, pero nos vamos a ir al otro extremo. Ahí estoy en el otro extremo alineándolo, porque no debemos de cortar eso que sobre. Debemos de estirar la parte de abajo, la que tiene la sobrecostura del encaje, para que queden bien alineadas las dos, porque si le cortamos a la que le sobra, después al voltearlo por el lado derecho va a quedar así como un poquito encogido, porque le va a faltar a la parte de abajo si le cortamos ese sobrante. Entonces es mejor alinear primero las dos puntas de enfrente y ya luego irle pasando los alfileres, estirándolo un poco. Ahí voy a costurar a 1 centímetro, como ya mencioné, tantito adelantito de la costura del encaje, y voy haciéndolo un poquito lento para ir viendo bien la costura, que no se vaya a mirar por el lado derecho, y haciendo bien asimétrica esa curva de la parte de enfrente. Ahí estoy quitando los alfileres porque siempre los coloco en vertical para pasar la costura rápido. Ahí voy a hacer unos cortes, estoy haciendo unos cortes, todo el contorno del cuello, para que al plancharlo quede bien asentadas las costuras. Y le voy a recortar un poco porque está muy ancho el margen de costura que va a quedar adentro. Ahora lo voy a voltear por el lado derecho y lo voy a planchar. Y ya ahorita que está planchado lo voy a dejar en espera, porque ahora voy a empezar a preparar lo que es los solanes de la bocamanga,
Ahí doblo la blusa alineando bien los hombros y voy a dejar 5 centímetros ahí y voy a marcar. Y también del otro lado mejor lo voy a doblar y voy a hacer un cortecito donde ya marqué primero los 5 centímetros para que queden a la misma distancia de ambos lados, tanto de enfrente como de la espalda, y las dos partes, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Aquí estoy midiendo eso que acabo de marcar de corte a corte, son 23 centímetros, el cual entonces el holán sería el doble, que serían 46. Entonces voy a sacar 2 tiras de 46 centímetros de largo por 7 u 8 centímetros de ancho. Eso es para que, si no lo queremos muy ancho, quede como de 6 o 7. Ahí lo doblo a la mitad y le hago una curvita pequeña, y esa curva la marqué 6 centímetros ahí y 2 centímetros acá abajo, y la recorté para hacer esa como media luna. Ahora voy a costurar la bastilla y le voy a hacer una sobrecostura para el plisado. Ahí estoy haciendo la sobrecostura, nada más estoy doblando a 1 centímetro porque le puse over en la orilla y no quede muy grueso esa orilla del holán, valga la redundancia. Bueno, yo me entiendo. Y también ahí estoy doblando a 1 centímetro para la bastilla. Y ahora por el lado derecho de este holán voy a hacer una sobrecostura dejando los hilos largos en cada extremo, porque estos hilos largos me van a servir para hacer el plisado de cada holán. Y lo voy a doblar hacia la mitad para marcar la mitad de cada uno. Y voy a plisar de un lado. Como mide 23 centímetros el tramo de la bocamanga, voy a poner 11.5 para un lado, de la mitad del holán para un lado, y 11.5 de la mitad del holán para el lado contrario. Entonces lo mismo voy a hacer con el otro holán y se los voy a colocar a la blusa para ponerle, ahora sí, le voy a poner un bies. Fácil sería hacerlo de la tela, pero no quiero utilizar más tela porque voy a hacer un short de lo que me sobró. Aquí ya coloqué el primer holán y aquí voy a colocar el segundo y voy a tomar la mitad del hombro y la mitad del holán para que me queden asimétrico el plisado, o sea el mismo plisado para el lado derecho y sea el mismo plisado para el lado izquierdo. Lo estoy hilvanando para pasar una sobrecostura y no se mueva al colocarle el bies. Aquí en México así se le llama a esa cinta, bies o cinta al sesgo, pero se conoce más por bies. Déjame tu comentario de cómo conoces esa cinta que ahorita te voy a mostrar cuando ya haya pasado la sobrecostura. Aquí estoy pasando la sobrecostura como a un poquito más adentro de medio centímetro, como a .7 y de ambos. No le pongo remate ni al principio ni al final porque es una sobrecostura. Ahora estoy quitando los alfileres y esta es la cinta que te menciono, que se llama bies aquí en México y tiene 2 dobleces, uno arriba y uno abajo, o sea en los 2 extremos, y voy a costurar adelantito de la sobrecostura que puse del holán para que esa sobrecostura no se mire por el lado derecho. Siempre debemos de cuidar esos detalles de que no se miren esas sobrecosturas para que quede un terminado limpio. Ahí
Ya puse los dos. Ahora por el lado revés voy a doblar 2 veces así y voy a costurar en la orillita del bies y voy extendiendo el holán y la blusa para que no quede un pliegue por el lado derecho. Se va extendiendo y se va doblando el bies. Lo doblo 2 veces porque si lo doblamos una sola vez, sí nos puede quedar se podría decir que un pliegue. Después lo voy a poner de otra manera, pero tendría que planchar el bies y quitarle esas 2 orillas que tiene dobladas para ponértelo de otra manera. Ahí voy a costurar a 1 centímetro los costados, porque siempre dejo nada más 1 centímetro de margen de costura, pero voy a empezar por el lado del bies en ambos lados para que me quede bien alineado de la sisa o bocamanga. Ahí voy a poner también bien alineado los 2 lados, tanto la espalda como el delantero, y estoy costurando a 1 centímetro. Ahora le voy a pasar su over. Esta es la tira de la over y no se la corté porque ahí la voy a bajar hacia abajo y le voy a poner un remate para poderla cortar a ras y no se vaya ahora sí a destejer, porque es como un tejidito que tiene esa tira y no se vea por la parte del derecho que anda colgando esa tira. Ese es como un detalle que debemos de cuidar para que no se deshile de ahí de la bocamanga. Y así ya la podemos cortar a ras esa tira y no pasa nada por el remate que le pusimos por el lado revés. Ahora voy a hacer la bastilla de abajo y voy a doblar, bueno, lo iba a hacer así, pero mejor voy a doblar 1 centímetro y después otro centímetro más, así de esta manera. También puedes ponerlo más ancho, pero yo lo voy a hacer a 2 centímetros, doblo uno y después otro centímetro más y voy costurando toda la orilla que es la bastilla de abajo. Ahí voy a alinear las 2 orillas del cruce de los botones para que me queden bien y no me salga una más larga que la otra, y prendo ese alfiler para que no se mueva y ya termino de hacer la bastilla. Esta es la manera en que yo lo hago para que me queden bien alineados las 2 partes de abajo y no quede una más larga que la otra de la parte de enfrente. Ahora voy a poner, ahora sí, yo le llamo a veces también solapa, pero se oye mejor cuello. Voy a poner aquí el cuello por la mitad de la espalda y lo voy a ir alineando hacia los lados, pegándole, ahora sí más bien hilvanándole con alfileres, y llegando ahí al extremo voy a doblar la parte de atrás del forro hacia adelante, pero dejando 1 centímetro, 1.5 en la orilla, porque no se debe de doblar todo hasta donde da el cuello. Se tiene que dejar ese cruce que es de los botones. Ahí igual en el otro extremo voy a doblar eso que es como el forro, yo le llamo forro del cruce de los botones, pero también dejando 1.5 después del cuello, porque es el cruce de los botones. Y lo voy a hilvanar así con los alfileres vertical para poderle hacer primero una sobrecostura, porque ahí también le voy a poner bies o cinta al sesgo. Aquí donde está el cruce de los botones voy a costurar a 1 centímetro de margen de costura y después todo el contorno del cuello a medio centímetro y en el otro extremo también a 1 centímetro de margen de costura. Empiezo con un remate a 1 centímetro y después lo subo a medio centímetro por todo el contorno del cuello, y ya al llegar en donde está el cruce de los botones, ahí lo bajo y empiezo con un remate a 1 centímetro
y termino con un remate también a 1 centímetro. Quito los alfileres y ahora voy a costurar la cinta al sesgo, pero cruzando 2 centímetros de donde está el forro de los botones. Ahí empiezo en una orilla del bies, pero que quede adentro de ese forro, y voy a comenzar con un remate a 1 centímetro de margen de costura para que la sobrecostura del cuello quede oculta y no se mire por el lado derecho, y voy cuidando a que se haga la forma de la curva del cuello de la espalda y también de donde está el margen de costura del hombro, que quede bien. Ahí lo pasé 1 centímetro adentro de donde está el forro del cruce de los botones. Ahora voy a recortar un poco esa pestaña porque está muy ancha y va a quedar adentro de la cinta del bies. Ahí hago unos cortecitos en todo el contorno del cuello, que son como unos piquetes, y desdoblo lo que es el cruce de los botones para costurar el bies. Ahora voy a abrirla, ahí dejé 1,5 centímetros de cruce de los botones y voy a hacer la costura del bies en la orillita, doblando 2 veces el bies para que quede delgadito. Ahí costuro a medio centímetro y en la orillita del bies, o sea, doblándolo 2 veces, así como lo hice en el holande que va en la sisa o bocamanga. Voy estirando lo que es el cuello y la blusa hacia los lados para que no se haga un pliegue por el lado derecho. Y donde va la costura de los hombros, que quede para un mismo lado a la hora de pasar la costura del bies. No voy a dejar la costura hasta donde está el cruce de los botones, sino nada más hasta donde llega el forro, como 1 centímetro adentro del forro. Y ahora aquí te muestro el acabado del cómo debe de ser. Los ojales se los hice aparte. Ya no los pude mostrar aquí, pero en otra ocasión te los pongo. Así que por hoy es todo. Nos vemos en el próximo video.